¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, Martín. Bueno, bien es una forma de decir. Hoy es un día bastante feo para todos, digamos, triste y además uno tiene que dar noticias que no le gustaría nunca tener que dar. Efectivamente, y por eso empezamos, porque fueron encontrados esta mañana en el arroyo Don Esteban, cerca de la ciudad de Yung, departamento de Río Negro, los cuerpos sin vida de Andrés Morosini, de su hijo y de su hija, a quienes había secuestrado el pasado miércoles de la casa de la madre del niño y la niña en Mercedes, departamento de Soriano. Tanto el presidente Yamandu Orsi como el ministro del Interior, Carlos Negro, suspendieron sus actividades públicas previstas para hoy y hay distintas autoridades que están por estas horas manifestándose al respecto. La vicepresidenta Carolina Cose lamentó lo ocurrido y dijo que hay que fortalecer las instituciones para seguir trabajando la violencia. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, hizo un llamado a una profunda reflexión y sostuvo que no solo falló el Estado, falló la sociedad entera. Especialistas también opinaron del tema. Desde el Instituto de Psicología de la Salud, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, aseguraron que este es un caso de violencia vicaria, una de las formas de violencia femicida. Tendremos mucha información al respecto de este asunto. También habrá otros temas en la agenda. Sí, vamos a repasar los titulares. Las autoridades del Ministerio del Interior recibieron este viernes en la Torre Ejecutiva a una delegación del Partido Nacional. Uno de los representantes nacionalistas que asistió, Luis Calabria, sostuvo que hay que empezar a discutir proyectos concretos. El coordinador de los encuentros por seguridad, Emiliano Rojido, valoró la reunión como muy positiva. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, visitó el departamento de Florida, donde se reunió con el intendente Carlos Enciso, integrantes de la Junta Departamental, organizaciones sociales y vecinos y vecinas de Cazupá y del paraje Gaetán, donde está proyectada la construcción de una represa sobre el arroyo Cazupá. El presidente de la República, Yamandu Orsi, anunció que durante su próxima visita a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevé reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para avanzar en los detalles de la participación de Uruguay en el Mundial 2030. Hasta el 15 de septiembre están abiertas las inscripciones para la Movida Joven 2025, un encuentro de expresión artística juvenil que organiza la Intendencia de Montevideo desde el año 2001. El solista John Alemole se presenta junto a su proyecto de rock alternativo y emocional este martes. El festival Autores del Cine Nacional se extiende hasta el 5 de noviembre en la Sala Blanca Podestá con entrada libre. El gobierno de Donald Trump enviará 10 aviones de combate a Puerto Rico para reforzar las operaciones militares de Estados Unidos contra los cárteles de la droga en la región del Caribe. El ejército israelí derribó un emblemático edificio residencial de gran altura en Gaza, 15 minutos después de avisar a la población que evacuara la estructura. La información también está en sus dispositivos a través de tvciudad.uy, la web de TV Ciudad y también a través del canal de TV Ciudad en YouTube. Y recuerden que nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana. Hablamos de la radio de la Universidad de la República, que también nos retransmite a través de su web uniradio.edu.uy. Sigue Natalia para pedir adelantos desde exteriores. Sí, Martín, y un poco más que un adelanto con Mariana Abreu, a quien damos paso inmediatamente porque está allí en una movilización que se está realizando frente a la Torre Ejecutiva justamente por este caso de violencia vicaria que estremece a toda la sociedad en este momento. Mariana, adelante. Sí, Natalia, estamos aquí en la puerta de la Torre Ejecutiva porque la Red Uruguaya contra la Violencia de Género y Sexual justamente convocó a esta concentración por Francisco y Alfonsina, los niños asesinados por su padre, cuyos cuerpos fueron encontrados el día de hoy en el departamento de Río Negro, y estamos junto a Teresa Herrera, quien es una de las voceras de la red, para pedirte en primer lugar, Teresa, algunas reflexiones al respecto antes de que subas a hablar con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en unos minutos nada más. Bueno, vamos a pedir que de una vez por todas las muertes que son prevenibles se prevengan. Esto no son ataques de locura, no son situaciones que no se pueden prevenir. Las mujeres van, denuncian, se hacen malas evaluaciones de riesgo y terminamos en estas situaciones. ¿Cómo se puede prevenir justamente?
Justamente se puede prevenir haciendo adecuadas evaluaciones de riesgo, dotando de los recursos que son necesarios, cumpliendo la ley, capacitando al personal que tiene que operar y entendiendo todos y todas que estos son problemas de nuestra sociedad en su conjunto. Decías recién fuera de micrófono que hay que entender que esto es un proceso, no ocurre de un día para el otro ni espontáneamente. ¿Cómo podemos profundizar en este concepto? Justamente, como no ocurre de un día para el otro, para llegar a estas situaciones tiene que tomarse medidas mucho antes. Gracias, Herrera. Bueno, los dejamos con estas imágenes de lo que está sucediendo. Mucha gente conmovida por este caso de violencia vicaria. Bien, bueno, seguramente tengamos un contacto más adelante. Ahora vamos a recibir a nuestro compañero Martín Duarte con otro de los adelantos. Volvemos a hablar de presupuesto, Martín. Sí, Natalia, Martín, buenas tardes. 8 horas ya transcurren de esta comparecencia de los equipos del Ministerio de Economía y también de la OPP aquí en el Parlamento, en esta comisión de presupuesto integrada con Hacienda que está en estos momentos, bueno, en ese intercambio de preguntas por parte de los diputados acerca de la ley de presupuesto. Está previsto que sobre las 19:20 haya conferencias justamente de los distintos sectores en una jornada bastante especial para el ministro Gabriel Odone, que está de cumpleaños, cumpliendo 62 años y bueno, desde las 10:30 comenzó esta comparecencia aquí, así que en algunos minutos venimos con los detalles. Otro asunto, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, habló de una agenda participativa sobre derechos sexuales y reproductivos en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual. Con motivo de esta celebración, además, la ginecóloga Josefina Tarigo dijo que preocupa el descenso en el uso de preservativos por parte de los y las adolescentes. Alrededor de un 30% de los jóvenes, de los varones particularmente, no usan preservativo como método de barrera anticonceptivo, pero también para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Nosotros creemos que hay que hacer muchos cambios que tienen que ver con la educación, con la atención en salud, con la información pública y bueno, parte de esto es el involucramiento de las autoridades de gobierno directamente en hablar de los temas vinculados con la sexualidad, la reproducción y los derechos. Bueno, vamos al desarrollo de la información con esta trágica noticia. Como ya dijimos, fueron encontrados sin vida los restos de Andrés Morosini, de sus hijos Alfonsina y Francisco, a quienes había secuestrado el miércoles pasado, en la casa de su madre en Mercedes, en el departamento de Soriano. Los cuerpos fueron encontrados esta mañana en el arroyo Don Esteban, cerca de la ciudad de Yung, en el departamento de Río Negro. Los cuerpos fueron hallados ahogados dentro del vehículo que conducía Morosini, sin otros signos de violencia, y esos cuerpos fueron trasladados a la morgue de la ciudad de Yung para la realización de la autopsia respectiva. Personal policial encontró sin vida a Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, y a su padre, Andrés Morosini Rechopa, de 28 años, que desde este miércoles estaba requerido por haberse llevado a la fuerza a los niños en el departamento de Soriano. Morosini contaba con antecedentes penales por delitos de receptación y estupefacientes y tenía una orden judicial de restricción de acercamiento a su ex esposa por denuncias de violencia doméstica. El hallazgo se dio en la zona del arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, cerca de la ciudad de Yung, según confirmó a MBD Noticias desde el lugar de los hechos el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo. La jornada de ayer estuvo marcada por un despliegue de fuerzas policiales que incluyó perros, drones y buzos de la prefectura de Soriano. Estos últimos ingresaron al agua del arroyo que desemboca en el Río Negro y presenta fuertes corrientes en busca de cualquier indicio que pudiera acercarlos a la ubicación de los niños. El auto en el que había huido el hombre con los menores fue hallado a 3 metros de profundidad, con los 3 cuerpos en el interior. El Ministerio del Interior había solicitado la colaboración de la ciudadanía para ubicar a los pequeños. Además, se había librado una alerta de Interpol para la captura de Morosini. Fuentes ministeriales dijeron a MBD Noticias que Morosini era conocedor de la zona y, tras lograr eludir el cerco policial que se había establecido a partir de la denuncia del secuestro de sus hijos, llegó hasta el arroyo y se arrojó allí con su auto y con los niños dentro del vehículo.
Nos quedamos con esto último. Sí. Andrés Morosini conocía muy bien la zona de la que hablamos, el arroyo Don Esteban, porque hace 3 años trabajó en la construcción de un puente justamente sobre ese curso de agua. Esto indicó a MBD Noticias el periodista Martín Rostán de Radio Rincón de Fraiventos. Y la presunción para la policía era clara de que tenía que estar en esa zona y unas huellas de vehículos coincidentemente con el tamaño del vehículo y del eje que tenía el automóvil en el cual se desplazaba BID, eran las que coincidían que llegaba hasta el arroyo Don Esteban. Hay un camino que se aparta allí sobre el acceso al puente y que va hacia abajo. Como dato que a mí particularmente, cuando me lo confirmaron ayer, me generó una preocupación terrible, era que el hombre había trabajado en la construcción de ese puente. Hace 3 años atrás, en el periodo anterior, se hizo esa ruta nueva y el hombre estuvo trabajando en la empresa que realizó la reparación de los puentes de Ruta 20 y el nuevo pavimentado. Y ese es un dato que a mí particularmente dije, son de esas presunciones que uno entiende y que lamentablemente supone lo peor. Efectivamente, esta mañana, buzos de la Armada que estuvieron trabajando en el lecho del arroyo Don Esteban, que además corría con mucha fuerza, debido a las lluvias y demás, terminó originando lamentablemente dificultades para la tarea ayer, y esta mañana se confirma el peor desenlace de que Andrés Morosini y sus hijos de 2 y 6 años fueron encontrados sin vida. Bueno, y como decíamos, este hecho generó muchas repercusiones. El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, dijo que el caso de la muerte de estos 2 niños secuestrados y asesinados por su padre debe generar una profunda reflexión sobre lo mucho que nos falta por hacer, y enfatizó que fallaron el Estado y la sociedad entera. Sánchez participó esta tarde junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, del evento organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales en la Expo Prado, del que inicialmente estaba previsto que también participara el presidente de la República, Yamandu Orsi, hasta que finalmente eso quedó de lado porque justamente tomó estado público lo que ocurrió con este hallazgo de los 3 cuerpos. Antes de terminar, y porque no es un día cualquiera, yo como mujer y madre siento mi deber hacer una reflexión sobre la tragedia con la que amanecimos el día de hoy. Me parece que no podemos dejarla por alto ni pasarle por arriba, y que creo que nos obliga como sociedad a hacer una reflexión y a dejar de negar ciertas realidades que enfrentamos en este país y que requieren urgente solución. Muchas gracias. Los acontecimientos del día de hoy, cuando nos comunicamos para ver si se mantenía el evento o no, nos tiene que llevar a una profunda reflexión de lo mucho que nos falta por hacer y de que la desprotección a la que están sometidos muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes, nos tiene que comprometer a todos, porque acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde. Y yo creo que eso nos tiene que la verdad, enormemente preocupados, dolidos, y tenemos que transformar esa preocupación y ese dolor en acciones concretas, porque tenemos que revertir esta situación que está sufriendo el país. Y de este tema también habló la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que dijo que es un día muy doloroso. Dijo que es necesario mejorar la coordinación institucional y el cuidado para hacer frente a la violencia de género, y se solidarizó con la madre de las víctimas, que también es víctima. Es un día muy doloroso, es un tema muy doloroso. Creo que ni nos imaginamos lo que debe ser estar en el cuerpo de esa madre, verdaderamente. Y da mucho para reflexionar, ¿no? Más allá del sentimiento de angustia que nos embarga a todos y a todas, también da para reflexionar en la necesidad de fortalecer algunas instituciones y de no agotarnos, porque a veces también se habla de que insistimos con el tema de género, insistimos con el tema de la violencia, y hay que insistir. ¿Se debe hacer un seguimiento más claro, más concreto, una actuación por parte del Estado? Fortalecer las instituciones es también tener mucho trabajo interinstitucional. Quienes determinan las medidas posteriores son los juzgados. Entonces,
Hay que trabajar en conjunto los tres poderes del Estado y la ciudadanía, ¿no? Estos temas, el tema de la violencia basada en género es un problema en el Uruguay y es una tragedia. Entonces tenemos que fortalecer instituciones, fortalecer la coordinación y fortalecer la solidaridad entre todas y todos nosotros. Yo no quiero declarar más sobre este tema porque verdaderamente es muy doloroso y quiero respetar el dolor de todas y de todos los uruguayos y de esa madre que no nos imaginamos lo que debe estar pasando por su cuerpo. Gracias. La violencia vicaria que se aplica en este caso, el de Andrés Morosini, es parte de la violencia femicida porque se pretende hacer daño a la mujer a través de la muerte de sus hijas o hijos. Esto aseguró a MBD Noticias la docente integrante del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología, Anabela Benicelli. Sí, y también dijo que la sociedad toda tiene que estar atenta a este tipo de situación que, subrayó, no se da de un día para el otro ni de forma espontánea. Y sabemos que es el peor momento de su vida porque sabemos cuánto quería a esos niños y eso también lo sabía el hombre y por eso ataca en ese lugar. Ataca precisamente en el lugar donde más le va a doler, donde peor le va a hacer daño. A una costa de su propia vida es capaz de destruir en vida la vida de la otra, solo quitándole lo que más ama, que son sus hijos. Este tipo de crímenes, asesinatos, los conocemos como violencia vicaria y forman parte de las violencias femicidas, porque es un modo de matar a la madre, quitándole la vida de sus hijos. Le amputa una parte muy importante de su ser. No pasan espontáneamente, no suceden de la nada. Hay una serie de actitudes y sobre todo de construcciones del carácter que la gente va viendo, que lo conocen, en localidades pequeñas además, ¿no? Bueno, Uruguay es todo un país pequeño. Aquí de verdad que nos conocemos todos y deberíamos, y esta quizás es el mensaje que queremos dar desde el Instituto de Psicología de la Salud, justamente un mensaje en clave de salud. Este es un problema social. Acá todos como sociedad y como comunidades debemos estar comprometidos en una alerta clara ante las situaciones de violencia que se pueden desarrollar. No todas las violencias a veces son detenibles, pero sí por lo menos pueden ser observadas y quizás atenuadas en su magnitud. Ahora cambiamos de asunto, aunque seguiremos atentos a lo que ocurra en el marco del que es lamentablemente el tema del día. Les contamos, pasando a otros asuntos, también vinculados a la seguridad, que se realizó una reunión con contenido de delegaciones o con presencia de delegaciones político-partidarias en el marco de la etapa inicial rumbo a la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, y esa reunión fue convocada por el Ministerio del Interior. El coordinador de la iniciativa, Emiliano Rojido, destacó la importancia de la participación de representantes de todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que aporten ideas para una política, dijo, que debe ser de todo el Estado y enfocada en el mediano y largo plazo. Este plan es un plan en el cual el Ministerio del Interior está, es un actor importante, lo está impulsando, pero es un plan de gobierno nacional, que es coimpulsado por el Ministerio del Interior y por Presidencia de la República. Es decir, la visión de la seguridad que este plan abriga va más allá del accionar del Ministerio del Interior e involucra un conjunto de agencias. Esto no es un detalle, porque justamente lo que nosotros queremos hacer es generar un sistema de producción de seguridad que articule los esfuerzos del poder público, que articule también las contribuciones que vienen de la sociedad civil a la hora de producir seguridad. Entonces, el Ministerio del Interior, como inciso, tiene un presupuesto asignado. Por supuesto que buena parte de los recursos del Ministerio del Interior van a estar articulados con el Plan Nacional de Seguridad Pública, pero el Plan Nacional de Seguridad Pública es algo de otra dimensión. ¿Cuándo se comenzaría a, según la experiencia de ustedes, a redactar ese plan? ¿Sí? ¿En base a
a los elementos que se están teniendo, ¿no? Bien, ese plan ya se está redactando porque cada una de las instancias de trabajo que tenemos dan lugar a una relatoría que ya se está publicando. Ustedes pueden consultar, la ciudadanía puede consultar las relatorías de lo que se discute en cada una de las sesiones en la página del Plan Nacional de Seguridad Pública. Vamos a seguir haciendo lo mismo, queremos ir dejando huella, rindiéndole cuentas a la ciudadanía, porque tenemos que trabajar con seriedad y rendir cuentas de que estamos no perdiendo el tiempo, sino avanzando con un rumbo claro, con una metodología clara. Eso ya es un insumo para la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, que nosotros estimamos para marzo del año próximo el diseño final del plan. ¿Y los primeros resultados cuándo se podrían ver? Bueno, los resultados van a depender de las intervenciones que el plan abrigue, ¿no? Hay intervenciones que por su naturaleza van a dar resultados en el corto plazo, pero este plan apunta sobre todo a trabajar en el mediano y en el largo plazo, en el entendido de que va a abordar desafíos estructurales del país, ¿sí? Por ejemplo, la reforma del sistema penitenciario es algo que hay que empezar a hacer desde ya, pero no vamos a llegar al sistema penitenciario que nosotros queremos, ni siquiera probablemente dentro de este periodo de gobierno. Por eso es importante trabajar a dos tiempos, con un Ministerio del Interior que está atendiendo en la medida de lo posible y con los recursos que le son propios a la coyuntura y a los problemas de seguridad, pero que reacciona a los problemas, y una mirada estratégica que apunte a desafíos de mediano y largo plazo en el marco de un plan que tiene visión proyectiva a 10 años. Y la comisión, esta comisión de seguridad del Ministerio del Interior que se forma para elaborar este Plan Nacional de Seguridad Pública y sesionó en esta jornada, tuvo ausente o al gran ausente al Partido Colorado, pero por el Partido Nacional participaron el ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el ex intendente de Maldonado, Enrique Antía, y el ex director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, quienes presentaron un documento con propuestas. Y por el Frente Amplio participó el senador Eduardo Brenta, que dijo que el eje central de prioridad es el abordaje de la alta tasa de homicidios. Venimos con espíritu constructivo, tenemos estas ofertas de proyectos y bueno, siempre vale la pena el diálogo en Uruguay, y más en un tema tan importante. Fuimos convocados con delegación con carácter técnico y político. La coordinación técnica del Plan Nacional de Seguridad Pública está en manos de Emiliano Rogido, el doctor Rogido. Tenemos gran respeto por él, pero también tienen que estar las autoridades políticas. No es el objetivo de esta instancia el análisis concreto de proyectos de ley y demás, que por otra parte ya se están analizando en el Parlamento. Esto va a tener un proceso de aterrizaje, digamos, en medidas concretas que se irán avanzando en diálogo, porque aquí hay una mesa de partidos políticos, pero hay una mesa de organizaciones sociales, hay una mesa de empresarios y trabajadores. Creo que dentro de esa larga lista la prioridad son los homicidios, ¿no? Claramente. Es un tema sobre el que hay que actuar. Estamos en una situación, bueno, particularmente en el día de hoy, ni que hablar, de altísima sensibilidad por los hechos, lamentables hechos sucedidos en el día de hoy, pero el tema de los homicidios, con todas sus variantes, digamos, son temas que exigen una respuesta inmediata. Más de este asunto, el ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, senador actualmente del Partido Nacional, cuestionó la asignación presupuestal que se realiza justamente para las políticas de seguridad, concretamente para todo lo que depende del Ministerio del Interior, por entender que no cumple con los compromisos asumidos ante la ciudadanía y tampoco con reclamos y compromisos asumidos ante los sindicatos policiales. Según denunció, de los 2.000 policías ejecutivos prometidos para cumplir vacantes, solo se cubriría la mitad, y además se plantea la construcción de 2 establecimientos penitenciarios que son los que ya estaban en ejecución. No cumple con ninguno de los compromisos de campaña del Frente Amplio, ni los compromisos asumidos con los sindicatos policiales, ni los compromisos asumidos con la ciudadanía. No hay un aumento salarial para los policías, lo que hay son algunas compensaciones puntuales, como por ejemplo por nocturnidad, pero no hay un aumento. Ahí hay un incumplimiento por parte del gobierno en el compromiso que habían asumido con los sindicatos policiales. Tampoco se llega a la cifra de las 2.000 nuevas vacantes de policías para policías represivos. Lo que hay son 500 vacantes nuevas para el Instituto Nacional de Rehabilitación, para operadores penitenciarios, y 500 vacantes de policías también para el INR. O sea que las 2.000 vacantes que se habían comprometido, eso no se va a cumplir. Y después hay algunos aspectos que nos llaman un poco la atención, que tienen que ver con
Por ejemplo, la incorporación de 5.000 nuevas cámaras de seguridad o de vigilancia, que en definitiva son las que nosotros ya compramos. Lo que se está poniendo ahora arriba de la mesa es continuar con el financiamiento de la compra de esas cámaras, pero no son cámaras nuevas y vale la pena aclararlo. También llama un poco la atención que hablan de ampliación de nuevas cárceles y que en definitiva son las cárceles que ya se están construyendo. O sea que no estamos hablando de montos presupuestales para nuevas cárceles, sino para continuar, como es natural, el financiamiento de las cárceles que ya están en construcción. Por eso decía que en definitiva no hay ninguna novedad y lo más llamativo es el no cumplimiento de los compromisos de campaña en materia de seguridad pública. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos hablando de la tensión y la crisis que se vive en el sur del Caribe a raíz de la tensión que existe entre Venezuela y Estados Unidos particularmente. De última hora, el presidente Donald Trump dijo que cualquier avión que se acerque a los buques de Estados Unidos será derribado. Esto está relacionado directamente con lo que fue en las últimas horas el sobrevuelo de 2 aviones venezolanos F-16 que, según Estados Unidos, se acercaron peligrosamente a uno de sus buques. Por tal motivo, en esta jornada se anunció el despliegue de 10 F-35. Estamos hablando de aviones polivalentes de última generación de Estados Unidos que han sido destinados a Puerto Rico en primera instancia, pero que se presume formen parte de la avanzada militar que ya tiene desplegada Washington en el sur del Caribe. Todo esto en un marco donde esta semana ocurrió un ataque que no ha sido confirmado definitivamente sobre una lancha donde supuestamente fueron muertos 11 narcoterroristas integrantes del Tren de Aragua, según dijo Washington, que nunca mostró pruebas fehacientes de que eso hubiera ocurrido, y por eso es que el gobierno de Venezuela habla de una operación con inteligencia artificial, de algo que verdaderamente nunca sucedió. En medio de todo esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió a Washington hoy que de seguir en este camino va a rehacer o a revisar el compromiso que tiene con ese país en la guerra contra el narcotráfico. Recordemos que Colombia ha sido uno de los principales aliados en esa materia en el continente y de alguna manera también le salió al cruce veladamente a lo que dijo horas antes el secretario de Estado Marco Rubio en su visita a Ecuador, que dijo que lo que dice la ONU no le importa nada. Estados Unidos enviará 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de las operaciones contra los cárteles del narcotráfico en el Caribe, despliegue que se produce horas después que 2 aviones militares venezolanos F-16 se acercaran peligrosamente a un buque estadounidense, y advirtió al gobierno de Maduro que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. Se espera que los nuevos 10 aviones de combate lleguen a su destino a finales de la próxima semana y se empleen para realizar operaciones contra el crimen organizado en el sur del Caribe. El martes, las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas lanzaron un misil contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en un ataque sin precedentes en la región, donde murieron 11 narcoterroristas, indicó el presidente Donald Trump, aunque Washington no ha ofrecido detalles de la operación y Venezuela ha puesto en duda la fiabilidad de los datos presentados. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su parte, amenazó este viernes con rehacer la cooperación que su ejecutivo mantiene con Estados Unidos en la lucha contra las drogas, en una nueva crítica al ataque mortal de Washington a una presunta narcolancha, y afirmó que si al gobierno de Estados Unidos no le importa la ONU y el derecho internacional, a él sí, sostuvo el mandatario. Aunque Petro respondió un mensaje alusivo al pronunciamiento de la ONU, fue una crítica velada a la declaración del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien este jueves desde Ecuador desacreditó al organismo internacional y sus reportes en materia de drogas, en los que no figura Venezuela como un centro neurálgico del narcotráfico, afirmando que no le importa lo que dicen las Naciones Unidas. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
El equipo económico defendió el proyecto de ley de presupuesto ante la Comisión justamente de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Da su opinión ahora el diputado nacionalista Sebastián Andújar. Para todos tiene que ser mucho mejor y no tiene que ser simplemente ambicioso y riesgoso como lo está planteando este gobierno. Y el Partido Nacional va a trabajar para que suceda lo contrario. ¿Alguna pregunta? Andújar, estamos en vivo para TV Ciudad. Conocer, en particular a partir de la exposición del equipo económico, dónde pasan los mayores cuestionamientos del presupuesto y cómo se va a estar trabajando por parte de la bancada a partir de ahora. Bien, de paso, así vamos compartiendo la opinión. Diputado Abdala. Bueno, muchas gracias. El Partido Nacional tiene, por supuesto, diferencias e importantes diferencias con muchos de los contenidos. En primer lugar, con el plan económico que nos ha presentado el ministro, que no nos parece consistente. Y no nos parece consistente no solo a nosotros, también a analistas económicos, a la propia academia, que ha señalado que tiene problemas de diseño esta propuesta, que no es creíble ni sostenible porque proyecta niveles de crecimiento que están muy por encima de lo que ha sido la realidad de los últimos 10 años, niveles de incremento de la recaudación que habrán de llegar, según nos lo plantea el ministro, en el año 2029 al equilibrio fiscal primario, lo cual también parece poco creíble, y parece poco creíble en un escenario como el que el propio ministro describe, y esa es una contradicción, de incertidumbre a nivel mundial, de incertidumbre a nivel regional, que todos estamos de acuerdo en eso, y en función del cual, además, el gobierno debe actuar con prudencia fiscal, no por una situación de debilidad heredada de las cuentas públicas, que yo creo que ya quedó laudado que ese dato, en tal caso, era un dato alimentado artificialmente por el gobierno, por la sencilla razón de que hay que actuar con la prudencia debida a la hora de expandir el gasto, porque esto obviamente después impacta en el resultado económico y en el resultado fiscal y permite, por lo tanto, debilitar en vez de fortalecer las capacidades del país para enfrentar escenarios de contingencia que puedan representar desafíos futuros. Pero tenemos enormes diferencias también con los aspectos impositivos. El Partido Nacional ya ha dicho que no va a votar los impuestos. Y yo diría que hoy el ministro, que le reconocemos la franqueza y la honestidad intelectual, hizo una confesión en la comisión que a mí me parece relevante poner de manifiesto. El ministro reconoció que el incremento de los impuestos que contiene el proyecto de presupuesto implica un apartamiento de los compromisos y de los anuncios preelectorales. Hizo una suerte de autocrítica. Yo creo que terminó dando la cara por el presidente, que el presidente notoriamente, como todos sabemos, fue el que anunció en nombre de su fuerza política en plena campaña que no se aumentarían los impuestos. Pero hoy el ministro quiso asumir él esa responsabilidad y dijo que se había equivocado a la hora de hacer determinadas afirmaciones que hizo en pleno proceso electoral con relación a los temas impositivos, pero que el gobierno ahora se veía en la imperiosa necesidad de dar este paso en función de, como todos sabemos, los compromisos que se contrajeron y la necesidad de dar respuesta a las expectativas que los distintos sectores del Frente Amplio y, ¿por qué no?, la población en general claramente tenía y tiene con relación a la gestión del actual gobierno. Nosotros creemos que todo esto habrá de ser recesivo y creemos, por lo tanto, que va en contra de lo que el país necesita en términos de generar los debidos equilibrios y las debidas condiciones para que se atraiga la inversión y para que se cumpla, y es otra contradicción, lo que el ministro ha insistido, y nosotros lo compartimos, de que es necesario generar la inversión para a partir de allí generar el crecimiento y aumentar la recaudación. Buenas noches, ¿qué tal? Entiendo que la discusión ya fue dada en la rendición de cuentas, pero en su presentación del presupuesto en torre ejecutiva, el ministro habló de un espejismo fiscal y concretamente señaló que las proyecciones oficiales marcaban un 2,8% del Producto Bruto Interno y el déficit para este año será de un 4,3%. ¿Cómo se explica esa diferencia y cuánto pesa eso en el presupuesto que se presentó? Sí. Yo bien breve. Allí se habló del espejismo fiscal y desde el Partido Nacional hoy se le dijo que es un realismo mágico lo que está manejando el gobierno en base a este presupuesto.
Ellos para mantener, este gobierno para mantener el nivel de crecimiento que se piensa mantener, se prioriza y hay muy poca obra pública nueva en infraestructura. Hoy se lo hicimos saber. Lo que planifican de obra nueva en infraestructura son 3.268 millones. Lo que el gobierno pasado hizo en obra vial en 2 años, lo planifica hacer en obra pública nueva este gobierno en 5. ¿Y de qué va a depender? El crecimiento va a depender de incentivar la tasa de inversión privada. ¿Se acuerda todo lo que dijo la fuerza política en el gobierno pasado, el Frente Amplio, de los Maya Oro? Bueno, este gobierno va a depender de los Maya Oro, de la inversión privada, para que derrame más de 12.000 millones de dólares por año, pretenden conseguir de los Maya Oro para poder solventar el gasto, ese desparramo que nosotros siempre dijimos que la inversión privada da en calidad de empleo, en trabajo, para poder invertir en políticas sociales. Bueno, este gobierno está jugado a la inversión de los Maya Oro. Hoy quedó confirmado la comparecencia del ministro. El presidente de la República, Yamandu Orsi, anunció que durante su próxima visita a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene previsto reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para avanzar en los detalles de la participación de Uruguay en aspectos organizativos del Mundial 2030. Entrevistado en la radio El Espectador Deportes, Orsi dijo que las obras que debe hacer Uruguay son muy costosas y demandan una inversión desmedida para la disputa de un partido o dos. Ya hemos hablado con la gente de la AUF, obviamente con Mario Vergara, porque fue un tema CAFO y bueno, voy a ver si tengo tuve reuniones, por supuesto, un poco viendo de qué viene esto del Mundial, el 30, y ahora en Nueva York probablemente me reúna con el presidente de la FIFA a ver qué novedades tiene. ¿Qué fecha tenés prevista esa reunión? Y 24 o 25 es la fecha que yo estoy pudiendo. Él va a estar allá, Infantino va a estar allá y... ¿De septiembre? Una de las ideas es vernos. Sí, ahora. Ahora en septiembre, o sea que... Y viste que, a ver, tenés reuniones bilaterales con jefe de Estado. No, por supuesto. Pero sé que va a estar y quería tener una conversación un poco para ver esto del 30, ¿no? Y ahí que le decís, Gianni, presidente, denos una mano, somos un país chiquito, somos la historia misma, necesitamos que la FIFA nos ayude. Te puedes imaginar, ¿no? Porque es muy costoso. Y, claro. A ver, y obviamente esto es un tema de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Conmebol, la FIFA, claro. Y los estados acompañan, no le podemos pedir a un país o a un estado o un pueblo que sea a cargo, pero veremos cómo podemos acompañar y de qué viene, porque viste que todavía hay cosas para resolverse. No. Es inviable sin un apoyo económico de FIFA para cualquier estado y sobre todo para Uruguay. O de donde venga el apoyo, claro. A ver, se podría hacer, pero no sería por un partido o un par de partidos, o lo que sea. Sí, no es justificable la inversión. Es desmedido para las necesidades que tenemos como país. A ver, nos lo merecemos, el estadio se lo merece, hay que echarle una mano, pero ahí es todo, hay que moverse con mucho cuidado. Sé que hay, por lo que vi de las reuniones que tuve, mucho entusiasmo, como que están a la orden, pero eso después se tiene que traducir en cosas concretas y de verdad... hay instituciones que son las que tienen la prioridad, la AUF y la propia Intendencia, ¿no? Otro asunto. En el marco del Festival Bach 2025, la Orquesta Filarmónica de Montevideo se presenta hoy en la parroquia San Agustín. Y además, el lunes que viene, el próximo lunes en todo caso, en la parroquia San Juan Bautista, el martes en la parroquia Santa Rita y el miércoles en la Congregación Evangélica Alemana, con entrada gratuita. Además, la orquesta está ensayando el espectáculo La Murga en Filarmónica, que se podrá disfrutar los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre en el Teatro Solís, con la dirección artística de Edu Pitufo Lombardo y de Martín García. Este año ha sido yo pienso como de consolidación de una relación muy fuerte de muchos años de la Filarmónica con el público, ¿no? El nombre Filarmónica es una cosa que suene, que yo creo que los montevideanos la sienten como propia. Es la orquesta de Montevideo y eso es una cosa que queremos resaltar. Lo que hemos visto el año pasado, en un momento que dijimos, bueno, vamos a ver cómo estamos de público,
y comparamos, yendo para atrás, es que hay como una explosión del público que viene a ver los conciertos de la orquesta en el Teatro Solís y en los barrios. Y este año esa línea continuó, o sea, hay una presencia muy fuerte llenando el Teatro Solís en cada cosa que hacemos, pero también acompañándonos en los barrios. Ahora estamos con una gira barrial, con conciertos con entrada libre, con música de Bach, 5 conciertos, una propuesta bastante ambiciosa que a veces hay cosas que uno programa y que no sabe si la gente va a acompañar o no, o cómo va a ser. En el caso este sabíamos que iba a ser muy bien recibido. Arrancamos antenoche en la iglesia de Tapes, hay 4 puntos más en distintas zonas de la ciudad. Se extiende hasta el miércoles que viene y creemos que va a ser una cosa que va a ir en aumento, va a terminar desbordado. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Ante el más que factible caso de violencia vicaria del que estamos hablando, movilización en Plaza Independencia, y habla Soledad González, especialista en género. Los juzgados especializados, los juzgados de género multimateria, que apenas hay 3 y van a haber 2 más, la Fiscalía y su rol, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Hay a todo nivel que revisar todas las instituciones, su accionar y su responsabilidad a la hora de brindar respuesta, protección y contención y reparación a quienes sufren violencia de género o violencia machista. Ustedes pedían la presencia aquí abajo, en la puerta de Torre Ejecutiva, del secretario de Presidencia. ¿Él accedió a bajar? Sí, él va a bajar apenas terminemos la conferencia, a hablar con las compañeras que están acá reunidas. ¿Se sienten conformes con esa respuesta, con esta hoja de ruta y con este camino en conjunto que dijo empezar a abordar? Sí, nos sentimos conformes porque nos parece que es hoy, ante la terrible noticia que nos conmocionó del asesinato de estos 2 niños, necesitábamos una respuesta al más alto nivel. Y bueno, y él vino a reunirse con nosotras, se comprometió a instalarlo lo antes posible y a analizar las primeras medidas que se puedan ir tomando para modificar todas las fallas existentes. ¿Se habló de quiénes integrarían esa mesa conjunta? La primera propuesta es él como secretario, la presidenta INAU, la directora de Mujeres y nosotras que puedo ser yo u otras compañeras, como parte de la mesa de negociación. En este caso concreto, ¿qué entienden ustedes que falló o dónde estuvieron las principales falencias? Teresa, por ejemplo. Nosotros lo que creemos es que en realidad hay inadecuadas evaluaciones de riesgo, por lo tanto pasan cosas como las que pasaron ahora. Es decir, si hubiera habido una adecuada evaluación de riesgo no estaríamos en la situación que estamos ahora. Y eso es en forma permanente, por eso hay que revisar todos los protocolos, todos los procedimientos, ver realmente cómo se está llevando adelante todo lo que significa, porque a veces no hay solo un problema de recursos, hay problemas de falta de capacitación, hay problemas de no tener el personal adecuado, hay toda una serie de cosas que hay que ir revisando, porque incluso esta mesa de primer nivel después tendría que ir como desgranando en los distintos lugares, Fiscalía, Poder Judicial, ¿verdad? Peritos, es decir, toda la serie de los organismos que tienen que ver con la protección y con la sanción a estas cosas. Una medida de este tipo, como lo es una mesa de diálogo, habla de largo plazo. ¿Se habló de hacer alguna aplicación a corto plazo, diciendo que, lo estábamos hablando también? Instalarla es lo primero que se va a hacer. Claro. Entonces, a partir de que nos sentemos a dialogar, la red, las personas que trabajamos en este tema, tenemos clarísimas las fallas del sistema, clarísimas, porque contestamos y apoyamos y acompañamos madres todo el tiempo. O sea, ¿ustedes tuvieron algún contacto de forma independiente en la red, con la familia, con la madre? No, no hemos tenido ningún contacto, pero nosotros tenemos una organización integrante de la red, es la que tiene el servicio de Soriano. Por eso de todos modos, nosotros no habíamos atendido como servicio de protección a esa familia. Y yo quiero ser enfática en esto. Cuando las familias llegan a los servicios de protección, realmente tienen respuestas. El problema es que están desbordados los servicios de protección y muchas mujeres denuncian, pero no necesariamente después requieren el apoyo de los servicios de protección.
Y eso son todas las cosas que tenemos que empezar a revisar. Para ayudar a una familia, a una madre en una condición que uno piensa es la más extrema que se puede imaginar, ¿cómo se debe proceder? ¿Cómo como sociedad se puede aportar a ayudar de alguna forma? Todos y todas podemos ayudar y aportar, pero lo primero que tenemos que saber es que eso que nos están enseñando, de que era un buen padre, el hecho de que le pegue a ella o que esté mal con ella, no quiere decir que sea bueno con sus hijos, eso no es así y la violencia vicaria lo está demostrando todos los días. Y una de las cosas que sí seguramente vamos a tener que plantear inmediatamente es la derogación de la ley de tenencia compartida. ¿Puede ampliar sobre eso? Bueno, en el gobierno anterior se hizo una ley por la cual se decía que en realidad cuando lo estoy tratando de explicar para que la gente lo pueda entender, ¿verdad? Era debajo de esta filosofía, es decir, de la filosofía de que un hombre tuviera denuncias de violencia de género, no quería decir que necesariamente hubiera que suspenderle las visitas inmediatamente. Y que si las visitas se les suspendían, inmediatamente tenían que revisárselas si es que no se había hecho una adecuada evaluación. Eso lo que pasa, que si eso lo cruzamos con que no hay equipos, con que es cierto que se tardan las evaluaciones, etcétera, entonces los jueces y las juezas, como ahora están temerosos de esto, lo que hacen directamente es dictaminar que haya visitas igual aunque haya denuncia de violencia. Y eso es lo que está pasando. Lo que ustedes piden es que si hay una denuncia se corten las visitas, la tendencia quede solo para el miembro que no tiene la denuncia. Eso está previsto en la ley, como dice muy bien la abogada, pero el problema es que como hay un tironeo ahí con esta nueva ley de tenencia compartida, de que bueno, de que no vaya a ser, que nos digan que fue una denuncia falsa, que esto... Pero por eso, entonces, ¿cómo pedirían ustedes que se proceda? No, nosotros lo que pedimos es que deroguen la ley. Directamente. Directamente tienen que derogar la ley de tenencia compartida. Eso ya lo De plantearon. Corresponsabilidad en la crianza es el término técnico. ¿Es algo que se habló en esta Sí, reunión? le acabamos de decir que nosotros esperamos que este Parlamento la derogue. ¿Y cuál fue la receptividad? No, digo, él dijo, yo no la voté. Muy bien, le agradecemos mucho las palabras a Teresa Herrera de la Red de la Violencia contra la Violencia Sexual y Doméstica a propósito de la reunión que tuvo recién con otras referentes junto al secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez. Se estableció entonces la creación de una mesa de diálogo con diferentes actores de la sociedad civil y también actores institucionales de gobierno. Alejandro Sánchez va a hablar con las referentes que están aquí reunidas, con las manifestantes, pero no se va a referir a la prensa, eso ya se los adelantó. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bueno, hoy es día de columna de cultura. Vamos a dar la bienvenida a Nacho Vázquez. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Bien. Y hoy, bueno, nos puede ser muy útil esta columna porque quizás el arte nos rescate, como se dice muchas veces, de este mal momento, ¿no? De esta situación que es para reflexionar y que seguramente ha inspirado tanto a distintas ramas del arte, ¿verdad? Es correcto. Hay propuestas para este fin de semana y para las semanas siguientes como para poder distenderse un poco. Ahí está. Vamos a comenzar. Si te acordás, la semana pasada estuve hablando con Martín sobre el Festival de Cine Internacional sobre Diversidad de Género, Llámale H. No es el único festival que está pasando en Montevideo. Tenemos autores nacionales, el cine que ven, el cine que hacen. Es un festival que está organizando AGADU, ACAU y DGU, que comenzó la semana pasada, el 2 de septiembre, pero se va a extender hasta el 5 de noviembre, o sea que no van a faltar oportunidades para ir. Claro. ¿En qué consiste el festival? Básicamente vamos a tener en cada semana un curador o una curadora distinta que se va a encargar de elegir 3 películas de nuestro cine para que sean proyectadas en la Sala Blanca Podestá de AGADU con entrada gratuita. Importante para la gente que quiera ir. Sí. Las entradas son gratuitas, hay que inscribirse previamente. Lo pueden hacer a través de la web de AGADU. Ah, bien. La semana que viene, bien digo, vamos a
tener a Mariana Viñoles como curadora, que ella eligió estas películas que estamos viendo en pantalla. A Lelí, Las flores de mi familia, y una película de ella, Ni siquiera las flores. Ajá. Para ver más o menos cómo es el tenor, por ejemplo, la semana pasada tuvimos Hit, El baño del Papa y El niño que sueña. O sea que es una gran oportunidad para revisionar el cine nacional y en caso de que alguien no las haya visto, poder verlas en pantalla grande. Perfecto, divino. Están buenísimas esas propuestas. Queda la invitación hecha entonces para autores nacionales, el cine que ven, el cine que hacen. Y vamos a seguir hablando de cine, Nati, pero de un estreno puntual. Sí. De un estreno puntual que se va a estar dando la semana que viene. Estamos hablando de La Caja Negra, la primera película de Elisa Barbosa Riva. Elisa es directora de fotografía esencialmente, ella es de San José. Esta es su ópera prima como directora. Bien. Es importante mencionar que es de San José porque justamente va a retratar a un protagonista que también era maragato. Estamos hablando de Daniel Chavarría, el escritor uruguayo, según él, escritor cubano nacido en Uruguay. Me parece interesante destacar de este documental que no es la típica biografía que vamos a ver sobre una persona, nos vamos a enterar dónde nació, cómo vivió. La vida de Daniel Chavarría tiene cierto surrealismo. Él desde muy joven estuvo como aventurero recorriendo el mundo. En un momento se instaló en Colombia, muy alineado con las ideas del régimen de Fidel Castro en Cuba. Secuestró un avión en Colombia para llegar a Cuba. De todo ese pasaje onírico y casi de realismo mágico en el que Daniel Chavarría estuvo recorriendo la vida y el mundo, se encargó de tratar de preservarlo de cierta manera Elisa, que tuvo una dinámica bastante interesante previo a hacer la película. Elisa conoció en Cuba a Daniel y tenían una especie de dinámica lúdica en la que Daniel Chavarría escribía el tratamiento de una película como si fuese Elisa. De aquello que se vio trunco por el fallecimiento de Daniel es que surgió la semilla para hacer este documental. Bien. Que, reitero, no importa si la gente conoce a Daniel Chavarría como escritor, que creo que en nuestra literatura nacional está un poco deslucida su imagen. Sí. No sé si se da el motivo de que es alguien que se dedicó a los policiales, que de repente en Uruguay no es algo tan común. Él con la experiencia de la inteligencia y la contrainteligencia cubana tuvo bastante de dónde inspirarse. Claro. O simplemente eso, que comenzó a ser un escritor conocido después de sus 40 años y en otro país. Bien. Es eso, no es una biografía, creo que es más hasta un ensayo sobre la memoria, cómo se difumina. Vamos a ver que tiene entrevistas con gente que parece que lo conoció, pero no se sabe. Otra gente que lo conoció, encontrarse con historias paralelas a lo que estaba buscando. Realmente es una belleza de película, está muy recomendada para ver. Se va a estrenar el jueves 10 en San José, justamente en la Feria del Libro. Y de todo esto, de lo brumoso de la memoria, de toda esta deconstrucción, de toda esta búsqueda, estuve hablando con Elisa. Si te parece, la escuchamos un poco a ella. Claro, cómo no. Vamos a escucharla. Esto de las pérdidas y los encuentros es parte de la película, ¿no? Entonces es esta ficción que escribimos juntos, totalmente impregnada de realidad y de pérdidas y de memoria y de el devenir sucediendo en el paso de todos estos años, ¿no? Porque la película llevó como... A mí en lo personal empecé a buscar a Daniel en el 2014 y la película como sí también llevó unos 7 años, entonces pasaron muchas pérdidas, muchos hallazgos, muchos encuentros en este momento y es parte de esto, ¿no? La memoria creo que es una caja negra. Realmente para mí es esa cápsula que nuestras cabezas funcionan como estas cajas negras que son pequeñas cápsulas de tratar de materializar el tiempo, ¿no? Como hay y creo que en la película hay tratar de materializar a Daniel, o con la excusa de tratar de materializar a Daniel se materializan tantos rostros, tantos espacios, tantos lugares, tantas realidades, tantas ideas, tantas luchas, ¿no? Como yo creo que la memoria es desde el lado cultural, la memoria desde el lado colectivo, la memoria del lado personal, o sea, como que hay muchas capas. Entonces creo que la película atraviesa todas estas capas, ¿no?
queríamos invitarles a la 18ª Feria del Libro de San José, que ahí en ese marco se estrenará La Caja Negra en el Teatro Mació el 10 de septiembre a las 8:30 de la noche. Y también el 11 de septiembre se va a estrenar aquí en Cinemateca y en otras salas, así que estén atentos para ir, y cualquier información de estrenos y todo, La Caja Negra Película en Instagram. Bien, el Gran Teatro Mació, primero para ir a ver el estreno de esta película, nos invitaba la directora de un documental que además ha sido grabado en distintos países, ¿no? Exactamente, con esto de seguir a Daniel Chavarría y cómo ella fue conociendo a sus conocidos, visitó Colombia, Cuba, Grecia, etc. Quería agregar un poco sobre la poética porque me parece interesante. Sí. El título se llama Caja Negra, como nosotros podríamos asociar a cualquier tragedia aeronáutica. Siempre se busca la caja negra, está el tema del secuestro del avión. También por aquellas cajas negras que fueron como el prototipo para el cine de filmar. Pero además, en este recorrido que le llevó 7 años a Lisa, se dedicó a juntar otras cajas negras. Todo aquello que quedó fuera del montaje final se va a poder ver en una web que va a llevar el nombre de la película, Caja Negra, para que vayamos conociendo también otras partes de la memoria de los lugares que visitó. Buenísimo. Repito, la invitación para los que estamos en Montevideo es el 11 de septiembre en Cinemateca. Bien, bueno, gracias Nacho, y vamos con música para terminar como siempre. Vamos a cerrar con música porque John Alemole, que hasta el 2021 fue solista, a partir de ahí se juntó con su orquesta Deforme, presenta un vinilo, que tengo la suerte de tenerlo acá. Qué bueno. Y la alegría de es el vinilo, ¿no? Que los artistas estén editando en formato vinilo también. Este vinilo, que se titula Deforme, lo van a estar presentando en la Hugo Balso el próximo martes. Las entradas están en venta en Ticantel y justamente de Deforme nos vamos a ir escuchando La Fiesta. Bien, nos vamos escuchando entonces La Fiesta y nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida. Vamos al Parlamento nuevamente, Martín. Claro, porque hay más conferencias de prensa, me parece que ahora del oficialismo. Así es, compañeros, se está preparando la bancada del Frente Amplio para estar brindando sus declaraciones en este cuarto intermedio que fue votado justamente para, en definitiva, dar su mirada acerca de lo que ha sido la comparecencia del equipo económico y también de la OPP. Lo dejamos con Mariano Tucci, que es quien preside la comisión. Más allá de la complejidad de esta discusión y de este debate de la ley más importante del gobierno, la bancada del Frente Amplio no puede dejar de estar conmocionada por la situación que atraviesa una familia, un departamento y el país entero en esta circunstancia de violencia vicaria que lamentamos profundamente y nos duele muchísimo. En segundo lugar, como hemos dicho con recurrencia desde que conocimos el contenido del presupuesto quinquenal, nos sentimos muy satisfechos con la comparecencia del equipo económico, porque creo que por primera vez, en una situación de absoluta austeridad, hay un gobierno que atiende con la misma responsabilidad las cuentas públicas y la emergencia social. Y en segundo lugar, nos interesa destacar, poner énfasis en que las alocuciones de los diferentes diputados y diputadas de la oposición no versó ni se centró sobre la orientación del presupuesto quinquenal. Nadie cuestionó los énfasis en primera infancia, en trabajo, en vivienda, en salud, sino que por el contrario se concentraron en otros aspectos del presupuesto que tienen que ver sobre todo con algunas adecuaciones o adhesiones tributarias que este gobierno ha de alguna manera incorporado a los 714 artículos. Por lo tanto, después de 10 horas de trabajo, estamos ahora esperando que se retome la sesión después del cuarto intermedio para que el ministro y su equipo puedan dar cuenta a las preguntas que han hecho más de una decena de legisladores. Por lo tanto, insistimos en que este es un presupuesto que desde nuestro punto de vista es equilibrado, es absolutamente responsable y audaz, y que no se confunda audaz con irresponsable, porque insisto que este es un gobierno que en su mensaje presupuestal habla del cuidado de la inflación, del cuidado del déficit fiscal y de alguna manera el incentivo a la inversión y
fundamentalmente, que creo que es el foco que colocamos, es en la protección y el fortalecimiento de la malla social del Uruguay, que para nosotros es lo central y lo que vertebra este presupuesto quinquenal. Perfecto, gracias. Buenas noches, Mariana Sequeira de Telemundo. Empezaban la conferencia haciendo referencia a lo que sucedió en Soriano. ¿Esto hace repensar en algún sentido lo que es el presupuesto en violencia de género, teniendo en cuenta que es un caso de violencia vicaria que se enmarca en esto y que esta ley fue impulsada por el Frente Amplio y aún no se puede aplicar en su cabalidad? Hoy decíamos en comisión, lo decía la diputada Ana Olivera, que este es un presupuesto que está abierto por diferentes circunstancias, no solamente abierto a los partidos políticos con representación parlamentaria, sino que abierto a las necesidades y a las urgencias que tiene la sociedad nacional. Por lo tanto, la bancada del Frente Amplio va a estar contemplando este y otros asuntos que son notoriamente de preocupación del Gobierno Nacional. Bien, retomamos la información internacional, volvemos a Oriente Medio, donde Israel prosigue su escalada en la ciudad de Gaza, la más importante del enclave palestino, y hoy tiró abajo uno de los edificios más emblemáticos de esa ciudad, en el entendido de que era utilizado por Hamás para realizar distintos operativos militares. Esto en un contexto donde el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que se están abriendo los cerrojos de las puertas del infierno en relación a esta avanzada de Israel que todavía no ha desarrollado toda esa ocupación que ha prometido para la ciudad de Gaza. En tanto, hoy Hamás dio a conocer un nuevo video donde se ven dos de los rehenes que aún permanecen con vida, uno de ellos emitiendo un mensaje para que cesen los ataques y para que se liberen a todos los rehenes, que según entiende el gobierno de Israel es un mensaje inducido por los propios integrantes de Hamás para que el rehén diga efectivamente lo que está diciendo. Esto en un contexto donde las resistencias dentro de Israel, principalmente por parte de los familiares de los rehenes, y la presión sigue creciendo sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu. En medio del sonido de fuertes explosiones en cuestión de segundos, la torre Mustajá de 12 plantas de la ciudad de Gaza fue derribada y quedó convertida en polvo y escombros, luego que el ejército israelí lanzara el bombardeo tras avisar con solo 15 minutos de antelación a la población para que evacuara la zona. El asalto se produjo mientras Israel avanza en su renovada ofensiva con el objetivo de tomar el control de la ciudad de Gaza en el norte del territorio, donde Naciones Unidas advierte que 1 millón de personas volverían a ser forzosamente desplazadas. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que se está quitando el cerrojo de las puertas del infierno en Gaza y sostuvo que su ejército recrudecerá los ataques hasta que Hamás se rinda y acepte las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, la liberación de todos los rehenes y el desarme, o serán destruidos, declaró el funcionario mediante la plataforma X. Este viernes, al menos 44 personas han sido asesinadas por los ataques israelíes, señalaron fuentes sanitarias citadas por la cadena árabe Al Jazeera. Mientras tanto, Hamás publicó este viernes un nuevo video en el que aparecen 2 rehenes, uno de los cuales afirmó que se encuentra en la ciudad de Gaza. El video fue editado y muestra a Gilboa Dalal, uno de los rehenes con aspecto exhausto, hablando durante unos 3 minutos y medio, y se le ve en un automóvil en parte del video fechado el 28 de agosto, y por un momento aparece acompañado por otro rehén, llamado Alon Ogel. Gilboa Dalal habla probablemente bajo coacción pidiendo el fin de la guerra y la liberación de los secuestrados, y había sido visto por última vez en un video hace más de 6 meses con otro cautivo, Eviatar David, mientras presenciaban la liberación de otros rehenes durante un breve alto al fuego. Y ahora nos vamos a la República Argentina, donde este domingo, como ya se ha anunciado, va a haber elecciones provinciales, particularmente en el distrito más importante desde el punto de vista electoral, pero también la principal provincia de la Argentina. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Esto tras una semana de muchísimo jaleo, donde pasó de todo, donde hubo una serie de episodios vinculados con las denuncias de corrupción sobre Karina Milei, donde hubo un acto que, bueno, fue muy tenso
tenso y polémico en el partido de Moreno, en un bastión peronista. Se aguarda que, bueno, el peronismo triunfe de acuerdo a los datos de la mayoría de las encuestadoras, aunque por un breve margen, un leve margen por sobre La Libertad Avanza. Habrá que aguardar al domingo. Hay mucha confusión, dijo uno de los especialistas por estas horas, para ver quién se va a llevar la mayoría de los votos en una elección que puede ser crucial. Todavía faltan las de octubre, que van a ser en el resto de las provincias. Hay 14 millones de bonaerenses que están llamados a las urnas el próximo domingo. En un escenario de máxima tensión, los bonaerenses irán a las urnas este domingo en una elección legislativa que promete ser un duelo entre La Libertad Avanza y el peronismo, y donde los analistas coinciden en que la participación electoral jugará un papel determinante, pero la incertidumbre no se limita a las encuestas. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron que se habilitarán 1.934 locales de votación, principalmente escuelas públicas, con 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio, y la seguridad estará a cargo de 34.778 efectivos de la Policía Bonaerense, la Prefectura, Gendarmería y la Policía Federal. La consultora Aresco anticipa un triunfo ajustado de Fuerza Patria, la alianza electoral que conformó el peronismo, que cuenta con una pequeña ventaja de casi 2 puntos porcentuales por sobre La Libertad Avanza, con una tendencia de 36,7% de los votos contra el 34,8% que votaría al oficialismo. Juan Mayol, director de la consultora Opinaya, señaló que su encuesta realizada antes de la difusión de los audios de Diego Españuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, muestra que el peronismo superará al oficialismo por apenas 2 puntos en el resultado global de los comicios, y destacó un alto grado de confusión y desinformación entre los encuestados sobre la elección donde se elegirán legisladores provinciales y concejales. Según Opinaya, el Partido Justicialista superará a La Libertad Avanza por más de 10 puntos en la tercera sección, que incluye al sur del conurbano bonaerense, mientras que Javier Milei, en cambio, se muestra fuerte en el interior de la provincia, más proclive a las ofertas del antikirchnerismo, mientras que en la primera sección, el circuito más poblado, los libertarios vencerían por 2 puntos al peronismo. En contraste con otras encuestas, la consultora Isasi Burman pronostica una victoria del Partido Libertario en las secciones primera, tercera y quinta, que representan más del 80% del padrón, con un dato curioso, y es que esta misma consultora prevé un triunfo del oficialismo en la tercera sección, un bastión histórico del peronismo. Habla el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, tras su comparecencia en la Cámara de Diputados. Vamos al Parlamento. Así es, compañeros, está para comenzar esta conferencia del ministro Odone, acompañado por Ana Olivera, Mariano Tucci. Va a estar haciendo referencia, bueno, a lo que ha sido esta comparecencia del equipo económico, también de la OPP, en este cuarto intermedio, como le decíamos, que se tomó para estar contestando las distintas preguntas. O sea, nosotros estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Es una cosa que algún día, un día me gustaría entender esa coordinación ahora, perfecta se que tienen. prestó el hecho de que algunos informativos estaban entrando, nosotros estamos en vivo y le vamos a pedir que comience al ministro. Ministro, cuando quiera, estamos en vivo para TVCiudad. Pronto, bueno, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes. Estamos aquí compareciendo con, además de los compañeros diputados, Mariano Tucci y Ana Olivera, el viceministro de Economía, Martín Malcorba, y la contadora general de la Nación, Adriana Aristiberri. Hemos estado aquí durante toda la jornada de hoy compartiendo con los diputados del gobierno, los diputados del oficialismo y los diputados de la oposición, básicamente a partir de una presentación que yo hice, que fue una presentación extensa, y después respondimos. Ahora tenemos que pasar a un conjunto de respuestas para todas las preguntas, planteos y consideraciones que los miembros de la oposición fundamentalmente nos hicieron. Fue una discusión en un excelente tono, donde el gobierno presentó su proyecto de presupuesto, puso sus énfasis, puso sus
digamos, sus objetivos en los lugares donde tiene que estar y describió el punto de partida y los desafíos que hay por delante. Todo eso en el marco que, como ustedes lo saben bien, en un día donde todos los uruguayos y las uruguayas estamos fuertemente afectados por las noticias, la terrible noticia que la conocimos mientras estábamos dentro del recinto de un episodio tan desagradable y en el cual lo único que podemos decir es que todas las personas que estamos a cargo de la responsabilidad pública en Uruguay tenemos que redoblar esfuerzos para atacar problemas que tienen que ver con violencia de género, que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con el modelo de convivencia que Uruguay tiene. En eso todos debemos llamarnos a la reflexión. Yo sé que es fácil decirlo, pero créannos que toda la gente que ha estado reunida allí, este fue un tema que marcó un poco el espíritu y el ambiente que estaba allí. Así que, dicho eso, totalmente abiertos a responder preguntas y de parte de ustedes. Bien, ministro, por acá Nicolás González de Telenoche. En la primera conferencia, los legisladores del Partido Nacional señalaron que usted había reconocido en la comisión que los cambios impositivos que se generan dentro del presupuesto de alguna forma se apartan de lo que se había señalado en la campaña electoral por parte del Frente Amplio, de que no se iban a aumentar impuestos y que de alguna forma usted textualmente había como que digamos que pedido perdón porque algunas declaraciones que se habían dado. A ver, yo lo que dije, me atengo a lo que yo dije, no puedo entrar en consideraciones sobre lo que dijeron que yo dije. Lo que estrictamente yo dije es que efectivamente el presupuesto lo que incluye es un incremento de los ingresos como porcentaje del producto, que yo había sostenido en el pasado que eso creía que no era necesario, que no iba a ocurrir, pero definitivamente la situación fiscal que el país tiene hoy por delante requiere de una consolidación, una convergencia fiscal en los 5 años que tiene que hacer uso de los ingresos que el Estado tiene a su disposición. Eso es lo que yo dije en Cámara, me referí estrictamente a mí, no hablé del Frente Amplio y eso es lo que sostengo en este momento. Ministro, y no pedí disculpas, lo que simplemente dije fue que yo lo que había hecho era reconocer que había dicho algo que ahora estaba diciendo de esta manera clara. Sí, perdón, quise decir que me estaban justo llamando por teléfono, que se había equivocado. Esa fue la versión que manejaron. Sí. Ministro, estamos en vivo para TV Ciudad. Concretamente preguntarle por el tema seguridad y acerca también... Pero perdóneme, permítame, porque es importante que lo aclare. Yo hoy en el intercambio que tuvimos... me pareció que no era necesario decirle. En realidad yo cuando hice esas afirmaciones era porque la información que yo disponía era de un déficit fiscal proyectado para este año de 2,8 del PIB. Y eso creo que sí que lo dije. De hecho, la estadística oficial durante la campaña electoral del año pasado lo que reportaba era un déficit fiscal de 2,8% del PIB y iba a ser del 4,1%. Y el año pasado también todos los analistas privados, entre los cuales yo también estaba, mejor dicho, decíamos 3%. 4,1 nunca. Entonces, como siempre, uno tiene que ser cuidadoso con las palabras, algo que yo siempre traté de cuidar durante la campaña, pero convengamos que el escenario fiscal que hoy tenemos por delante no tiene nada que ver con el que, no es que nosotros nos imaginamos, con el que nadie se imaginaba hace un año, digamos. Ministro, preguntarle acerca del tema seguridad, concretamente algunos puntos que aparecen dentro de lo que es el mensaje presupuestal vinculado a un compromiso de campaña del Frente Amplio que tiene que ver con alcanzar a los 2.000 efectivos policiales, que no se alcanza, se llega a la mitad. A propósito de temas, si puede haber variable. Con respecto, como usted abría también la conferencia, para el 2026 no está dispuesto asignación para las tobilleras, concretamente vinculadas a casos de violencia de género, si de alguna forma este Estado que nos tiene conmocionado a todos puede hacer repensar la situación. Y una cortita más vinculada a seguridad que tiene que ver con críticas también que surgen desde el Partido Nacional vinculado a los 2 proyectos carcelarios que se arrastran del periodo anterior. ¿Qué responde a eso también? A ver, como ustedes comprenderán, yo no soy un experto en los temas de seguridad, en eso el inciso del Ministerio del Interior cuando comparezca lo va a poder contestar con más presión que yo le digo algunas cosas generales. Nosotros estamos considerando en el presupuesto la ampliación del número de efectivos policiales, cubriendo vacantes que no estaban cubiertas, aproximadamente por 1.000 personas, y estamos disponiendo 1.000 funcionarios más, de los cuales 500 son para institutos de rehabilitación carcelaria y 500 de nuevos policías.
En realidad esa incorporación es diferida en el tiempo, no solamente por un tema de restricción fiscal, sino porque no existe una cantidad de personas, de capital humano, de policías formados esperando para ingresar, sino que eso requiere un tiempo de formación, hay que pasar por los procesos de capacitación y de entrenamiento de un personal que es altamente especializado. O sea que en realidad, grosso modo, contando que hay 500 funcionarios para Instituto de Rehabilitación, vamos a estar a partir de 2 años en adelante con los 2.000 funcionarios vinculados a temas de seguridad incorporados. En relación al tema de las tobilleras, efectivamente nosotros secuenciamos un presupuesto en función de lo que eran los espacios que se abrían, pero nosotros dijimos con claridad que para nosotros todo lo que son objetivos y prioridades del gobierno y todo lo que es el perímetro, digamos, del espacio fiscal que hay, es lo que no es posible de negociar. Ahora, dentro de eso, muchas cosas, y por lo tanto los diputados van a poder intercambiar con los otros diputados eventuales repriorizaciones y cambios de objetivos, y sobre todo atendiendo, si es que los expertos en la materia entienden que priorizar el tema tobilleras es realmente la herramienta, de parte del Ministerio de Economía, toda la flexibilidad del mundo. Y el tercer punto era... Los proyectos carcelarios. Los 2 proyectos carcelarios. Bueno, acá lo que estamos hablando es de ampliaciones de proyectos que están en curso, pero que prevén más plazas de las que estaban previstas. De hecho, estamos agregando sobre un proyecto que ya estaba en gestación para el penal de libertad más plazas, y por lo tanto, en parte la verdad de los 2. O sea, efectivamente había proyectos en movimiento, pero que no preveían el número de plazas que nosotros vamos a poner a disposición. Así que, como todo en Uruguay, una cosa se superpone a la otra y se construye por agregación y no por lo que yo hice, lo que el otro hizo. Eso me parece que no es parte de lo que, incluso del espíritu, que yo subrayo esto. Yo tuve todo el día ahí y no solamente yo, como el equipo económico fue absolutamente bien. Escuchamos entonces allí al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, con algunas aclaraciones bien importantes, bien por la pregunta de nuestro compañero Las. 3 en una. Metió un triple muy importante sobre la chicharra. Sí, casi. Un triple importante en este día además, y bueno, algunas aclaraciones que está muy bueno que existan porque son temas que están permanentemente sobre la mesa. Preguntas hechas por nuestro compañero Martín Duarte, y sin tiempo, el pronóstico del tiempo. Esto dice Inumet, para el fin de semana un pronóstico siempre muy esperado. Mañana sábado 6 de septiembre, Montevideo y área metropolitana por la mañana con cielo claro y algo nuboso y periodos de nuboso, nieblas y neblinas, y además heladas agrometeorológicas. Por la tarde y la noche, cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Temperaturas extremas. Atención, mínima 2 grados, 2, máxima 13. Y el domingo en la mañana algo nuboso y nuboso con periodos de claro, probables heladas agrometeorológicas. En la tarde algo nuboso a nuboso. La temperatura máxima será de 15 grados y la mínima de 4. Ya viene el lado B y a continuación MBD Noticias en síntesis. El reencuentro con las noticias el fin de semana a través de las redes sociales y el domingo a las 19 horas en la edición central de MBD Noticias. Buen fin de semana, que pasen bien. Hasta el lunes.